están? ¿Cómo se encuentran en los 5 ríos que son Marañón, Nieva, Cenepa, Santiago y Dominguza? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuestro programa Tajimas Pujut, por una comunidad informada y con valores. Hoy nos encontramos con el doctor Juan Carlos Ruiz. Él es coordinador del área de pueblos indígenas y litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal. Con él vamos a estar conversando sobre un tema específico e importante en este contexto del COVID-19. Buenos días, doctor Juan Carlos. Bienvenido a Radio Campanquis y el programa Tajimas Pujut. Muy buenos días, un saludo y a todos tus oyentes. Un gusto estar con ustedes en Radio Campanquis, de quien tenemos el mayor reconocimiento y respeto a su trabajo. Quedo a tu disposición. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. El 10 de mayo, recién, creo que también a pedido de la población, a solicitud en todo este contexto del COVID, se ha emitido un decreto legislativo a favor de los pueblos indígenas. ¿Nos puede ayudar a contextualizar y tal vez brindar los puntos importantes, por favor? A ver, te refieres al decreto legislativo 1489, donde se habla sobre atención de salud a favor de los pueblos indígenas. Exacto, sí, la protección de los pueblos indígenas en el contexto del COVID-19. A ver, mira, ese decreto, en realidad, a ver, cuando lo revisamos todos nos emocionamos porque pensamos que era lo que se estaba esperando. O sea, a ver, vamos a recapitular. Ahorita hay una pandemia, el COVID-19, y han pasado cerca de 50 días de confinamiento y hasta ahora el Ministerio de Salud no ha elaborado una estrategia pública de emergencia para atender la salud de los pueblos indígenas. Ante esta falta de acción, ante esta falta de elaboración de esta política pública desde el Estado, desde el MINSA, los pueblos indígenas han cerrado sus territorios en defensa, para cuidar, ¿no? Para que no entre gente que los pueda contagiar. Pero ya han pasado 50 días y hasta ahora el gobierno, el Ministerio de Salud, no diseña, implementa y financia esta estrategia pública. Cuando salió ese decreto, el decreto legislativo 1489, pensamos que era eso. Pero cuando lo hemos revisado, nos hemos dado cuenta que la realidad no es lo que estábamos esperando. Lo que estamos esperando es una estrategia pública de emergencia para todas las comunidades nativas de la Amazonía, que ahora están siendo afectadas gravemente por el COVID-19. Ese decreto en realidad tiene cosas muy generales, habla sobre traducción y tiene cosas muy generales, lineamientos, pero no es lo que estamos esperando. El financiamiento que tiene esa norma es de 5 millones de soles. 5 millones es solo lo que ha costado el plan de salud para atender a 4 comunidades en el Bajo Marañón afectadas por el derrame económico. Entonces, ese decreto no es lo que esperaba. Punto 1. Punto 2. Cuando regula las acciones que se deben hacer, habla de control territorial. Ese decreto, y en ningún lado dice o hace referencia a que la policía o el ejército tiene que coordinar con los pueblos indígenas, dado que estos han cerrado sus territorios en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, en ejercicio de su derecho a la propiedad. La norma no dice absolutamente nada. Y eso me lleva a mi tercer punto, y es que el Estado, yo creo que hay una especie de tecnocracia, ¿no? Un grupo de profesionales, pero que no escuchan, no dialogan. Yo dudo que son bien intencionados, pero se están gobernando desde arriba hacia abajo sin escuchar a los pueblos indígenas. El artículo 2 del Convenio 19 exige coordinar las acciones con los pueblos indígenas. El 6 te pide que haya consulta previa. El artículo 4 te dice que cada vez que vas a tomar medidas para proteger a pueblos, consúltalo con ellos, conversa con ellos. Aquí lo que vemos es que se sacan normas, no se escucha a la gente de arriba hacia abajo. No es lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando es una propuesta financiada que preste atención sanitaria a todos los pueblos indígenas. Y hasta la fecha no tenemos eso. Esa norma realmente es más de lo mismo, ¿no? Por eso es que el día de hoy aprovecho para contarte la comunidad nativa de Cantagallo, de Lima, ha presentado una demanda de amparo en nombre de todas
los pueblos indígenas, exigiendo al Ministerio de Salud diseñe e implemente una estrategia pública de emergencia para atender a todas las comunidades nativas, de todos los pueblos indígenas, sean de la zona de la selva o también que estén en las ciudades, ¿no? Entonces, ese es el tema. Hasta ahora no tenemos una política pública de salud. Sí, gracias, doctor, por esta introducción que nos ha dado acerca de este decreto legislativo. También hay uno de los puntos, dice que las acciones se deben articular con las organizaciones, esto indígenas, ¿verdad? Sí, pero mira, si tú lees, por ejemplo, el artículo 4, donde habla de control territorial, no dice absolutamente nada sobre coordinar con las comunidades, con las autoridades de las comunidades nativas. No dice nada. O sea, por un lado el 7, que es el que tú has leído, creo, habla de coordinar, pero en el control territorial no dice nada de coordinar con las comunidades. Sí, solamente dice que, exacto, solamente dice que las fuerzas policiales y militares serán los que resguarden el control, ya sea terrestre o fluvial. Ahora, tú sabes muy bien que las comunidades nativas, en el marco de su derecho de propiedad y de autodeterminación, tienen control sobre su territorio y tienen todo el derecho a acercarlo cuando hay alguien que va a venir a causarles perturbación. En ejercicio de esa autodeterminación es que han cerrado sus territorios para defenderse. Sin embargo, la norma no reconoce nada de eso. Entonces, ¿qué puede pasar si que la norma no reconoce eso? Ahí se vienen conflictos. O sea, las Fuerzas Armadas, la policía, no protegen a las comunidades, pero tampoco dejan que ellas se autoorganicen para defenderse. Es como el perro de hortelano. Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo que hay una contradicción. O sea, por un lado dice retóricamente sí hay que coordinar, pero en los hechos no están coordinando. Y eso que está pasando en el país, el gobierno no está escuchando a la gente, no está escuchando a los pueblos. Sí, doctor, entonces usted ha tocado un tema creo que principal también, el que ha pasado aquí por Santa María de Nieva y Condorcanqui, el tema del cuidado de sus territorios. Doctor, en el momento anterior había tocado usted un punto de la protección del territorio de parte de los pueblos indígenas. Aquí se ha dado en que muchas comunidades, como usted dijo, han cerrado sus ingresos frente a para que no pueda ingresar este COVID-19 y por lo tanto muchas comunidades han talado árboles y han cruzado en las carreteras y no podía entrar ni salir ningún medio de transporte. Frente a todo esto, algunas autoridades aquí protestaban y decían cómo es posible que están atentando contra la vida y no puede transitar ninguna ambulancia si se presenta alguna emergencia. ¿Cómo hay que tocarlo este tema desde esa mirada de derechos de los pueblos indígenas? A ver, es una muy buena pregunta, ¿ya? Hay un caso famoso, el caso Tres Islas, que llegó a la Corte Suprema. El caso de la Corte Suprema de Tres Islas es muy importante porque es una comunidad nativa que ante el ingreso de madereros ilegales y de mineros informales decide cerrar su territorio, poner tranqueras. Entonces estos mineros ilegales o madereros van al Poder Judicial y primero fue el Tribunal Constitucional, luego de la Corte Suprema se pronuncian y dicen que las comunidades nativas tienen derecho a impedir el ingreso a su territorio, ¿no es cierto? Más aún cuando hay gente que quiere afectar sus recursos naturales o quiere perturbar la paz social. Entonces tenemos a la Corte Suprema que ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a restringir el ingreso a su territorio. Y el fundamento que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional encuentran para esa decisión es en principio el derecho de propiedad sobre sus territorios. Los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. Tengan o no tengan título, el artículo 14, inciso 1 del Convenio 19 es muy claro. Los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente, tengan o no tengan título. Entonces, en el marco del derecho a la propiedad. Y hay otro derecho, que es el derecho a la libre determinación o autodeterminación. En nuestra Constitución, en el artículo 89 se habla del derecho a la autonomía, lo mismo. Es decir, yo tengo derecho a gobernarme en mis asuntos internos con total libertad. Entonces, si ellos, en un determinado momento, ante la inacción del Estado,
ante la inercia burocrática del Estado, de no tomar medidas concretas para proteger la salud de ellos, deciden cerrar su territorio, están en todo el derecho. Pero es más, Víctor, el artículo 149 de la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ejercer justicia dentro de su territorio. O sea, tienen derecho las autoridades. Estamos hablando de la constitución política. El derecho de las autoridades nativas a impartir justicia dentro de sus territorios. ¿Qué significa eso, Víctor? Que una comunidad no solo tiene derecho a cerrar su territorio, sino a sancionar a todo aquel que no respete, a todo aquel que no respete esa decisión de las comunidades, ¿no es cierto?, de cerrar sus territorios, ¿no es cierto? Ahora, más aún en este caso, porque aquí vemos que hay un tema de salud, o sea, el Estado no ha hecho nada. Entonces las comunidades se organizan para, digamos, asegurar su subsistencia. Entonces es evidente que acá hay un derecho reconocido, no solo por la Constitución, sino por la Corte Suprema. Entonces sí, es absolutamente ajustado al ordenamiento jurídico la decisión de cerrar sus territorios. Sí, aquí se han dado varios casos en todo este tema, ¿no? Y, por ejemplo, incluso una autoridad aquí dijo, ahora no, ya no tiene poder o no tiene presencia el decreto o el convenio 169 porque todo este tema de toque de queda, eso ya, con esto se desaparece esos derechos. ¿Cómo se ve? ¿Qué derechos prevalecen en esta época? Está absolutamente, totalmente mal informada. Yo sospecho que su asesor legal no está funcionando. El estado de emergencia, ahí el estado de emergencia, reconocido en el artículo 136 de la Constitución, es una medida que busca suspender básicamente 4 derechos: la libertad ambulatoria, la libertad personal, la libertad de reunión y la libertad del domicilio. No suspende la entrada en vigencia del convenio 169, para comenzar. Segundo, Víctor, aquí hay que decir otra cosa. Es el caso Sebelio Cayapes, es otro caso que llegó a la Corte Suprema y donde también hay un pronunciamiento de la Corte Suprema. Este caso, si ustedes se recuerdan muy bien, es el siguiente, ¿no? Odecofroc, que en esa época el presidente era Sebelio Cayapes, decide qué cosa. Primero tenía el problema con la mina Afrodita, ¿no? Entonces la mina Afrodita y sus trabajadores ingresan al territorio de las comunidades de Odecofroc. Entonces, ¿qué le hizo Odecofroc? Oye, este es territorio de comunidades, entonces no puedes entrar aquí sin permiso, y menos sin consulta. No puedes entrar. Y cuando un día insisten los trabajadores de la minera Afrodita en entrar al territorio, ¿qué hace Sebelio? Detiene a 8 trabajadores de la empresa minera, ¿ya? La empresa minera Afrodita lo denuncia por secuestro, coacción, ¿no es cierto? Y el caso llega hasta la Corte Suprema, ¿no? Aducen que hay estado de emergencia, aducen un montón de cosas. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Sebelio Cayapes y los dirigentes de Odecofroc no cometieron ningún delito, porque estaban actuando en ejercicio de la justicia comunal reconocida en el artículo 149 de la Constitución y en los artículos 8 y 9 del convenio 169. En tal virtud, era perfectamente posible y constitucional y legal que las comunidades detengan a personas que entran a su territorio, los sancionen. Entonces, otra vez, la Corte Suprema ya ha reconocido. ¿Qué pasó en este caso? La Corte Suprema absolvió a Sebelio y dijo, acá no cometieron ningún delito, han actuado perfectamente en ejercicio de una facultad constitucional. Ya, doctor, en esa misma línea, luego para pasar en nuestra tercera parte sobre la ejecución de este decreto, antes quería consultarle, por ejemplo, cómo se puede observar, aquí también muchos decían, si surge alguna emergencia en la comunidad y no va a poder ingresar la ambulancia o salir el cuerpo médico y muere la persona, es culpa del pueblo. ¿Cuál es el límite entre la seguridad que se puede brindar una comunidad y puede atentar contra la vida de una persona que esté en emergencia?
A ver. El control del territorio, obviamente, es para que no ocurra lo que ha pasado hace poco, ¿no? Que tengo entendido que el alcalde de Cenepa hizo lo que ha pasado también en otros sitios, ¿ah? Que han ingresado gente enferma y tenemos hoy día a comunidades enteras contagiadas. Entonces, la medida que toman las comunidades no es jalada de los pelos, no es un capricho, es ante la inacción del Estado, ante la falta de acción del Estado para proteger su salud, cierran sus territorios en defensa de su supervivencia. Entonces, eso es evidente. Ahora, es evidente que si es que van a ingresar a la comunidad gente del Estado y está perfectamente protegida, se ha descartado que tengan el coronavirus, yo creo que sí sería razonable que la comunidad lo deje. Lo que pasa es que se meten comerciantes, madereros, sin ningún tipo de permiso de la comunidad de manera prepotente y sin haber descartado previamente que están contagiados. Entonces, la comunidad tiene el derecho a cerrar sus territorios y obviamente si es que hay la necesidad de llevar a alguien, si es que se han tomado todas las medidas del caso, yo creo que ahí las comunidades deberían de permitir el ingreso, pero tienen que digamos, estar garantizados que los que van a entrar no están contaminados. Yo conozco casos en el Bajo Marañón donde han querido entrar para reparar una antena y era gente que no había garantía de que no estén contaminados. Entonces, obviamente, si no hay esa garantía, perfectamente no pueden entrar. Ahora, en el caso del Ministerio de Salud, lo que estamos viendo es la absoluta inacción del Estado, la absoluta inercia burocrática del Estado. O sea, tú me dices, ¿qué pasa si quiere entrar una ambulancia? Lastimosamente, hoy día se ha presentado una demanda para que el Estado intervenga, porque lo que el Estado está haciendo no está haciendo nada por las comunidades. O sea, el Estado, mira lo que está pasando en Iquitos, ¿no? No hay oxígeno, no hay las pruebas. Pues bueno, fuera que el Estado quiere intervenir, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, o sea, tenemos que meternos en la cabeza que los pueblos indígenas tienen derecho, ¿no es cierto?, al control de su territorio y adoptar todas las medidas necesarias para protegerse ante la inacción del Estado. Ese es el tema de fondo y hay que decirle a esos funcionarios que dicen que está suspendido el 130, dicen se suspenden 4 derechos y no dice que se suspende el convenio 169. Entonces ahí tenemos abogados que están mal asesorando ciertas autoridades. Muchas gracias, doctor, por estas aclaraciones. Siempre es bueno estar, ¿no?, con especialistas que están al día a día también con toda la actualización de estas leyes, normas, porque claro, a veces nos pueden agarrar desprevenidos y en toda la euforia del momento, del defenderse, del cuidar, y también muchas veces pues pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Entonces, doctor, le invito a... De ahora en adelante, cuando necesites, con gusto, llámame, no te preocupes, a cualquier hora, yo con gusto conversamos sobre estos temas, porque yo sé que estos temas a veces no se conocen, en la Facultad de Derecho no se enseñan estas cosas. Llámame, estoy a tu disposición ahora y cuando lo quieras conveniente. Muy bien, doctor, y también hacemos extensiva la invitación a nuestros oyentes, si desean hacer alguna consulta, algún tema o algún caso que les preocupe, pues también comunicarse con nosotros, con nuestro teléfono que es el 932-741-390 para hacerle llegar sus consultas al doctor y de esta forma estar siendo también un puente como medio de comunicación. Doctor, pasamos a una pausa y retornamos para nuestra parte final. Seguimos. Ya retornamos, amigos y amigas, después de esta pausa. Está usted escuchando su programa Tajimat Pujut por Radio Campanquis. Ya estamos de nuevo con ustedes en su programa Tajimat Pujut, esta última parte de entrevista, conversación con el doctor Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal, IDL. Doctor, hemos tocado a grandes rasgos este decreto legislativo de protección a los pueblos indígenas. Usted en su introducción nos hablaba de puntos importantes, ¿no? De poder, tal vez no se ha tomado en cuenta lo necesario, pero sí hay puntos que pueden ayudar. Por ejemplo, está la traducción de información a lenguas originarias, está también tener un mapa etnolingüístico, está este tema de
de cómo el personal de las instituciones tiene que saber o manejar de alguna forma la lengua para comunicarse con las personas de acá. Todos estos decretos, en base también que hay un presupuesto, ¿qué pasa? ¿Quién controla la ejecución o la puesta en marcha de todos estos decretos a favor de los pueblos? A ver, mira, Víctor, hay que explicar varias cosas. Primero, en materia de salud, ¿ya? Hay que preguntarnos, ¿cuáles son las obligaciones del Estado en materia de salud? Y básicamente el Estado tiene 10 obligaciones. Primero, tiene la obligación de adoptar medidas para que la población mantenga su salud, preservar su salud. Y en el primer caso es, el Estado tiene que adoptar medidas, ¿no? Construir hospitales, cosas médicas, para que la gente no enferme. Segunda obligación, si la gente ya se enferma, tiene que adoptar medidas para que la gente recupere su salud. La segunda obligación, que es restituir la salud, atenderla. Y la tercera obligación, ¿cuál es? Prevenir las violaciones. Prevenir la afectación al derecho a la salud. El 1489 es un decreto que fija lineamientos generales, pero lo que los pueblos están esperando no son lineamientos generales. Lo que los pueblos están esperando, ¿qué cosa es? Acciones concretas que atiendan su salud. ¿Entiendes? ¿Y ello qué significa? No solamente decretos como este que tienen lineamientos generales, sino políticas públicas donde haya presupuestos comprometidos, debidamente financiados, que financien medidas concretas de atención a la gente. Entonces, ese decreto, en realidad, para mí, oye, no dice, o sea, es una declaración retórica. Mientras no haya un plan que sea financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no hay nada. O sea, lo que la gente necesita es que se invierta en qué cosa. Se invierta en balones de oxígeno, se invierta en camas, se invierta en pruebas moleculares, ¿no es cierto? Se preste atención de salud, ¿no es cierto? Eso es lo que necesita la gente. Y este decreto lo que hace es principios, lineamientos. Está bien los lineamientos, pero no basta. O sea, lo que exige, por ejemplo, la Constitución Política, la Convención Americana, ¿qué cosa es? Restituir los derechos, ¿entiendes? Entonces, aquí yo diría, el decreto no, digamos, es bienvenido, pero no es suficiente, ¿entiendes? Ahora, sobre el tema de traducción, ahí también es otra historia. Fíjate, ahorita hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó al Ministerio de Educación construir un mapa etnolingüístico. Es un caso famoso que llegó al Tribunal Constitucional de una ambulante en Huaraz que sentía que le habían hablado en un idioma que no era el suyo, ¿entiendes? Entonces el caso llegó al TC, y... Sí, adelante. El caso llegó al tribunal, y el tribunal le ordenó al Ministerio de Educación: hazme el mapa etnolingüístico. Y de acuerdo a ese mapa se va a ver qué porcentaje de población indígena hay en cada zona. Y de acuerdo a ese mapa, ¿qué había que hacer? Los diversos órganos del Estado tenían qué cosas que poner intérpretes. Yo te pregunto, ¿hay intérpretes en el Poder Judicial? O sea, si mañana más tarde un aguajún que no habla el español, lo habla muy bien, ¿tiene derecho a un intérprete? En el Poder Judicial hay un convenio que brinda intérpretes, pero está más pensado en ¿qué cosa? Para aburrir, o sea, para esta gente extranjera que han detenido llevando droga. Tú miras ese convenio de intérpretes, por ejemplo, sí tiene el idioma polaco, el idioma inglés, el idioma judío, pero no tiene aguajún, ¿entiendes? Entonces no hay un servicio de intérpretes en el Poder Judicial, punto 1. Punto 2, yo te pregunto, cuando la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Amazonas, cuando la Dirección Regional va a las comunidades a atender a la población aguajún y guampís, yo te pregunto, ¿lleva intérpretes? No. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente que
se va de direza, solamente habla español, encima de que no habla el idioma de la gente, maltrata a la gente de las comunidades. Como no sabes castellano, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente, por no ser maltratada, no quiere atender. Pregunta, ¿hay una obligación del Estado de poner intérpretes? Sí, está en la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 19. Hay una ley de recuperación de lenguas nativas que también exige que el Estado ponga traductores cuando preste servicios a poblaciones indígenas. No se cumple. Entonces, son varias, digamos, las faltas en que incurre el Estado. El derecho a hablar su propio idioma no está siendo respetado. Yo te pregunto, Víctor, si a ti por algún motivo, imaginemos que te procesan, tú no hablas español o lo hablas muy mal, te procesan, ¿no? Te condenan la sala de Amazonas y a la Corte Suprema, pero no te dieron intérpretes. ¿La sentencia es válida? Supongo que no, porque hay una norma que dice que debe tener un intérprete. Así es. Las sentencias que se están expidiendo en la Corte de Amazonas y a nivel nacional contra gente que habla otro idioma y que no se le proporcionó un intérprete son nulas. Se ha violado el derecho a la identidad cultural y el derecho a hablar mi propio idioma. Esto en el artículo 2. Entonces, en materia de derechos lingüísticos, yo creo que el 1489 en realidad es una norma muy retórica, es decir, no tiene consecuencias prácticas. O sea, son normas muy generales, pero la población indígena, en el caso de ustedes, Aguajún y Huampis, no cuenta con intérpretes en el Poder Judicial, no cuenta con intérpretes, por ejemplo, en Direza y en otros sectores, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Sí, realmente, doctor Juan Carlos, tenemos creo que mucho por hablar. Si seguiríamos, pues creo que terminaríamos todos los programas, pero lamentablemente el tiempo es corto. Pero sí, muchas gracias por todas estas claridades que nos ha dado, y como usted dice, se debería priorizar en el tema de brindar un servicio de oxígeno, que ya nos han dicho que tal vez va a venir. Camas, todavía no se sabe si va a venir. Un mensaje final, por favor, a todos nuestros ciudadanos. Mira, Víctor, yo te reitero primero, yo bajo niveles y mi absoluta disposición, me pongo a tus órdenes cada vez que necesites conversar sobre estos temas y otros. Llámame nomás, yo con el mayor de los gustos atiendo tu llamada y explicamos esto, ¿ya? O sea, sobre tu pregunta, unas palabras finales. Mira, yo creo que hay que entender una cosa, y a veces eso no tiene claro muchos funcionarios públicos. El artículo 44 de la Constitución es muy claro. El rol del Estado es ser garante de los derechos. O sea, el rol del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos. Pero algunos funcionarios públicos creo que no les entra eso en la cabeza. Creen que, ¿no es cierto?, que cuando ocupan un cargo público es para beneficio personal y para robar, ¿no? Cuando uno es funcionario público, tiene que ejercer el poder que le dan en el marco de las competencias de la Constitución. Y tiene que meterse en la cabeza muy claramente que el Estado tiene que garantizar derechos. Y todos sus esfuerzos tienen que estar dirigidos hacia eso. Lastimosamente, cuando alguien entra al Estado, lo único que hace es ver cómo medra los recursos del Estado, cómo se beneficia, cómo coloca a la familia, cómo deriva contratos. Entonces, tenemos que los ciudadanos exigirle al Estado que se cumpla como tal, garantizar los derechos de las personas. Muchas gracias por la entrevista, Víctor, y a tus órdenes quedo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Ruiz, por este espacio, y entonces quedamos en ese compromiso de podernos mantener en comunicación para también informar a nuestra ciudadanía de primera mano. Muchas gracias. A ti, las gracias. Hemos conversado con el doctor Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal, quien nos ha ayudado en clarificar estas dudas y sobre todo también presentarnos este decreto legislativo que está en protección de los pueblos indígenas en todo este contexto del COVID-19. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes en su programa Tajimas Pujut. Ya saben, sus dudas a nuestros teléfonos para nosotros también ayudarles a tener claridades. Muy agradecido por su sintonía.